Hola amigos, voy a abrir una sección en el canal para exponer todos los comentarios hispanófobos que voy borrando y que os libro de leer, pero que pueden ser muy interesantes para conocer la psicología del enemigo. Entonces, los voy a leer a ver qué os parece. Estos son de junio. Empieza así, sobre Bolívar. Lo ideal era que los reyes de España siguieran desangrando América y seguir como colonia, y los servidores del rey nos matasen, humillasen como lo hicieron por siglos. ¿Cuál es la intriga y el dolor? Bolívar fue solo un hombre con virtudes y defectos como cualquier ser humano. Esto lo escribo en el minuto 9 sin haber escuchado la conferencia. Es sobre un vídeo del canal. Hay otro sobre Bolívar que es más largo que dice: Bolívar, su único pecado fue sacar a los españoles de la Gran Colombia y ser un soñador. Es que no cuentas cómo mataban a los caribes, timotes, cuicas, a los esclavos de color que los azotaban y mataban y no los tenían sin considerarlos humanos. Si amo a mi América del Sur es que no has leído los libros que escribió Bolívar. Un ser sin estudios es un ser incompleto. Viva la América libre sin ningún yugo español ni portugueses. Nos vinieron a conquistar a América, vinieron a hacernos colonia, se llevaban nuestro oro, diamantes, etc., a hacernos esclavos, y los nacidos en América, considerados criollos, no tenían los mismos derechos que un español nacido en España, ni ningún cargo. Solo los que enviaban el rey tenían cargos públicos. Lo que les duele fue que Bolívar liberó a los originarios y a de color, porque ellos, los indios de nuestra América, eran esclavos del rey sin derechos. Humillados, busquen los pensamientos de Bolívar. Si mató, asesinó, masacró, cuente cómo Santander, Boves mataban y masacraban pueblos enteros, y el dolor de nuestro libertador ver muerta a su gente. Nuestra falla es y ha sido no buscar la unión para ser un continente libre. Seguimos siendo colonia. O sea que eran colonia, fueron colonia y continúan siendo colonia y serán colonia. O sea que no, entonces no sé para qué las guerras de Bolívar y demás gentuza. Otro comentario. Cuente cómo se gastaba el rey el oro y cómo trataban a los esclavos que se llevaban para España, cómo construyeron castillos, palacios con nuestro oro. O sea, es una idea fija. Esta gente se cree que el oro, bueno, hablan de oro cuando mayormente era plata, claro. Se creen que todo el oro que iba a España era del rey. Y para el rey solo iba el impuesto. O sea, la mayor parte de la flota de Indias lo que llevaban eran pues caudales privados. Gente que exportaba el mineral a España para hacer negocio, ¿no? Totalmente privado, como puede ser ahora una mina que se le da un reconocimiento sobre un terreno y la explota. Pues entonces era exactamente igual, solo que no podían ir extranjeros, ¿no? No podían explotar los extranjeros. Muy diferente ahora que todas las minas, todas las compañías son o canadienses o estadounidenses, todas son extranjeras. En aquella época no. En aquella época tenías que ser súbdito del rey, si no, no podías explotar la mina. Y ya digo, se creían que iba el rey ahí, contrataba gente, hacía una mina y todo lo que pillaba se lo llevaba a España y se lo gastaba en juergas y en palacios y en tonterías, ¿no? O sea, tiene una idea totalmente equivocada, no sabe ni por dónde van los tiros. Otro comentario. Es increíble cómo la monarquía nunca tiene la culpa de nada. Catalanes, aragoneses, navarros, portugueses, andaluces, Nápoles, todos descontentos. Nunca habrá unidad en España si no reconocéis al menos algo de lo que hicisteis mal. ¿No hubo robos, violaciones en tierra catalana? Pregunto. Pues robos y violaciones ha habido siempre y habrá. Y hay y habrá, ¿no? Tienen una obsesión con el tema del robo y las violaciones. O sea, su idea es que su tatarabuela llegó un tipo guarro, repugnante, asqueroso, depravado de España y la violó. Y entonces sus antepasados son el violador y la violada, ¿no? Y ellos son los descendientes. Entonces, claro, eso es una carga que tienen encima que les hace polvo. Por eso psíquicamente están tan mal, ¿no? Luego, otro que me dice que no sabe ni de lo que habla.
¿Qué hace la bandera carlista en tu anagrama? O sea, se refiere al aspa de Borgoña. ¿Eres fascista o no tienes ni idea de lo que significa? O sea, este hombre se ha quedado, supongo que será español, en los los carlistas en la guerra civil que llevan el aspa de Borgoña, ¿no? Entonces lo asimilan al carlismo, o sea, no saben que eso era la bandera de la monarquía hispánica. No tienen ni idea ni de dónde procede, ni saben nada, claro, ni les interesa. Otro que me dice algo parecido. ¿Qué hace una bandera carlista con la travesía de Colón? Eres un ignorante. O sea, un canal que trata sobre la monarquía hispánica fundamentalmente es ignorancia tener en el anagrama la bandera de la monarquía hispánica. O sea, así andan. Por eso quiero hacer este vídeo para que veáis el nivel que tienen, lo fácil que es de rebatir y realmente psíquicamente lo hechos polvo que están, ¿no? Porque no se estiman nada, ¿no? Con el tema de que odian a los españoles, en realidad se odian a sí mismos, ¿no? No se aceptan lo que son. Entonces no son nada. Solo piensan, pues eso, son violados, masacrados, robados, o sea, y así llevan siglos y siglos por los siglos, ¿no? Y esa es su idea. Luego otro que dice... Blas de Lezo tenía un pastón negro en paraísos fiscales. En fin, sobre esto no voy a comentar nada. Otro dice, pobrecitos las víctimas, qué cruel y malvado Bolívar, ¿no? Lo dice con ironía. Pero no valen los miles y miles de personas que fueron torturados, violados, descuartizados, quemados, degollados, humillados, castrados, hasta castrados, etcétera, etcétera, que hicieron cuando vinieron a saquear a como se les dio la gana. Ahí sí no hay, son héroes. Bueno, yo leo tal cual, la redacción, la mayoría, como veis, es pésima. Era necesario. Cientos de calles, colonias, templos tienen nombres de asesinos y torturadores, aun haciendo recordarlos por años las porquerías y fechorías que vinieron a hacer. O sea, su idea es esa, ¿no? De un ser ignorante, analfabeto, sucio, vago, o sea, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, o sea, ya peor no puede haber, ¿no? Ese es su antepasado. Y ella, su abuela, pues ya, como os digo, la pobre india, violada, explotada, en fin. Esa es su idea. Otro más. El despoblamiento de la población indígena no fue solo por las epidemias, fue por el trabajo brutal y los asesinatos a los que fueron sometidos ellos. Fueron los primeros esclavos. Pues no sé qué decir. O sea, esclavos estaban permitidos al principio, como en toda Europa, o sea, tú no podías esclavizar a cristianos. Pero contra los infieles, en una guerra sí podías esclavizarlos. O sea, el derecho europeo era así. Y por supuesto que los indígenas también tienen esclavos, claro. Y peor, porque encima muchos los engordaban, los tenían ahí en un corralito para comérselos, ¿no? Creo que eso sufrirían más que los esclavos europeos. Otro me dice con el tema del aspa de Borgoña. Conozco, dice, ¿no? Bueno, no sabe distinguir entre la Z y la S, ¿no? Conozco ese símbolo de tu canal. Es el símbolo de los caballeros templarios, dice. Al servicio, o sea, al servicio del Papa de Roma, en vez de al servicio de Dios por medio de su palabra. Bueno, esto seguramente sea protestante, ¿no? Lo más seguro, ¿no? Por la fijación con el Papa de Roma que tienen también, ¿no? Como si sus líderes, sus ídolos, Calvino y Lutero, fueran la octava maravilla, ¿no? Cuando eran unos seres, vamos, de un nivel repugnantes, los dos, peor Calvino todavía. Otro comentario más. Todos los territorios del otrora católico Imperio Español, hoy ninguno se asemeja a cualquiera del norte protestante de Europa. América Central y Sudamérica, un desastre desde 1492. ¿Por qué será? Brasil con Portugal igual destino. Un célebre escritor destacaba la coincidencia maligna de las palabras con ñ, araña, daño, ponzoña, carroña y engaño y España. Fíjate qué análisis más profundo, ¿eh? Y siempre están con los mismos, con lo mismo. Claro, si España hubiera exterminado a los indígenas,
Pues bueno, de todas formas, era la región más rica de la Tierra, era Hispanoamérica, eso está clarísimo, ¿no? Pero aún así, o sea, realmente asimiló a los pueblos indígenas, los pasó del Neolítico y del Paleolítico incluso, los pasó al Renacimiento, o sea, tiene bastante mérito en pocos años, ¿no? Y claro, los indios están contentos, ¿no? Porque estar labrando una tierra con un palo a estar labrándolo con una yunta de bueyes, pues hay una pequeña diferencia, ¿no? O cortar un árbol con un hacha de bronce, en el mejor de los casos, si no era de piedra. Imagínate cortar un árbol así, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? O como decía Vasconcelos, que no había que hacer monumentos a los llamados próceres, que había que hacer monumento al burro, que era el que liberó las espaldas de los indígenas del peso, ¿no? Porque antes todo era los indígenas cargaban, ¿no? Ahí no había animales de carga y los indígenas eran los que cargaban con todo y suministraban todo. O sea, un trabajo bien duro. Y claro, lo que pasó con los anglosajones es que reprodujeron su sociedad sin tener en cuenta a los indígenas. Entonces simplemente traspasaron su sociedad a unos territorios más ricos incluso, ¿no? Porque Inglaterra, pues realmente su naturaleza pues es pobre, ¿no? Pero claro, en América tremendas planicies, tremendas montañas con árboles tenían de todo, ¿no? Y ahí prosperaron pues con todo la inmigración europea. Pues Estados Unidos y la inmigración europea no era nada. O sea, un dato, por ejemplo, cuando se separó México de España, ya iba a decir independizó, mal dicho, cuando se separó México de España, o sea, Nueva España, la población de Estados Unidos con México era parecida. Pues para la guerra, cuando les quitaron medio país, la población de Estados Unidos triplicaba a la mexicana. Y así siguió aumentando y aumentando, ¿no? O sea, realmente eso es una réplica de Europa, lo que ha habido en Estados Unidos, ¿no? Y ahí los indios no han contado para nada, vamos. Solo hacer el ganso como mucho en un circo, como hacía, me parece que era Toro Sentado, ¿no? Que le llevaba ahí Buffalo Bill a hacer el ganso. Se ganaba la vida así en un circo, ¿no? Nada más que eso. Sin ningún derecho, ni siquiera eran ciudadanos. Creo que hasta el siglo XX les concedieron la ciudadanía, ¿no? Otro más. Dice, este individuo es un embustero, refiriéndose a Cesario Jarabo. El mundo de color de rosa o Hispanolandia que está describiendo del Imperio Español nunca existió. El Imperio Español fue para los españoles y los criollos. Todos los demás, mestizos, indígenas y castas, vivieron en la pobreza y en la ignorancia, además de en el vasallaje, con G, para la servidumbre, y sosteniendo con su trabajo y las riquezas de sus tierras al régimen colonial español y portugués y, por supuesto, a las élites que lo gestionaban. Después de la conquista española, después de la independencia latinoamericana, España y los españoles lo perdieron todo, el inmenso poder y las enormes riquezas que tuvieron por 3 siglos. En lo único que tiene razón este español neocolonialista es en lo referente al desastre de las independencias latinoamericanas del siglo XIX. Fue un desastre, sí, pero para los españoles y criollos. O sea que este hombre desconoce la historia de la Hispanoamérica del siglo XIX, plagada de guerras, plagada de levantamientos, o sea, guerras civiles, guerras con los vecinos, una caída brutal del Producto Interior Bruto, totalmente una deuda impresionante con Inglaterra, porque, claro, lo primero que hicieron sus aliados ingleses, las famosas Legión Británica y demás, fueron saquear las reales haciendas. Y los separatistas están felices, ¿no? O sea, cogieron, entraron en las reales haciendas y se llevaron todo. Todo se lo llevaron. Y luego, con base a ese metal, les hicieron unos préstamos que tardaron un siglo y medio en pagar. O sea, imagínate qué felicidad fue la separación de las repúblicas. Una maravilla, vamos. Se lo deseo a cualquiera eso. Bueno, ya van quedando menos. Otro comentario. Necesitan hablar del genocidio, también. Nomás hablan de lo que les conviene. Pues no sé exactamente a lo que se refiere.
del genocidio. Pues no sé a qué se referirán. Quizá al genocidio de los indios norteamericanos o de los aborígenes de Australia. No sé. Bueno, esto lo paso por encima y sigamos. Dice otro, debe ser porque hicieron un holocausto en la Inquisición en las Américas, en la dictadura de Franco y así seguimos. España es la barbarie de Europa. O sea que va todo junto. Ahí va la Inquisición, la monarquía, Franco, todo. O sea, realmente España, que es quien hace Europa, la España católica y la Inglaterra protestante, es quienes hacen el mundo moderno. Los dos. Salvo que, claro, la España católica pierde, ¿no? Porque sus ideales la pierden y entonces se meten en unas historias pues que tenía toda la razón, pero que no podía ganar nunca, ¿no? No podía pelear contra el mundo. Sin embargo, los anglosajones solo les interesaba el dinero, ¿no? Entonces, claro, cada vez iban creciendo y España pues se quedaba ahí, pues se quedaba empantanada, ¿no? Empantanada, digamos, por los múltiples problemas que tenía, ¿no? Menos mal que vinieron los Borbones y por lo menos se quitó las posesiones europeas, ¿no? Que eso fue una bendición del cielo. Otro más. La intransigencia con J de la mayoría de las monarquías españolas hacia otra manera de pensar sobre la religión católica fue de escándalo, creando la Inquisición. O sea, como si en la mayoría de los países se permitiera otras religiones, quitando Holanda, me parece. No sé, no contra los católicos tampoco, ¿no? O sea, permitía a los judíos. O sea, entonces no se permitían otras religiones. Se perseguían en todas las partes de Europa, no era únicamente España. Bueno, otro gráficamente, puta España dice, no dice más. Otro comentario sobre el monasterio del Escorial este. Comentemos entonces la verdad cómo fueron construidos tan maravillosas edificaciones. Será porque fueron a costa de esclavitud, sangre y muerte para satisfacer la codicia, la ambición a través del poder de reinas, reyes, zares, con ese, emperadores, etc. ¿Por qué no habla de eso? ¿Y para qué dejar de lado las nefastas y satánicas religiones? O si los católicos papas, qué vergüenza, uff. ¿Y para qué decir de las mezquitas, con K, no sabe ni lo que habla? Las mezquitas palacios, no sé qué será una mezquita palacio. O si dolor, sufrimientos y muerte, torturas y más, con respecto a todos aquellos que murieron esclavizados en dichas construcciones. Aberrante, ¿verdad? O sea que el monasterio del Escorial lo hicieron esclavos, por si no lo sabían. Y las edificaciones que se hacían en España las hacían esclavos. O sea, este hombre no sabe ni de lo que habla. Esclavos podía haber en España en el servicio doméstico y poco más, ¿no? Pero que estuvieran haciendo el Escorial los esclavos, pues vamos, es que no merece la pena comentar nada, ¿no? Luego otro que dice, jajaja, este documental está llena de propaganda otaneja y leyenda rosa. O entonces deberías, españolitos, agradecer a Napoleón cuando lo libertó en 1808, de esa tiranía medieval de Fernando VII y el asno de Carlos IV, fascistas. O sea que Fernando VII y Carlos IV eran fascistas, por si no lo sabían. Y Napoleón fue a liberar España, ¿eh? O sea, Napoleón lo que quería era libertar a los españoles. Es que no estamos al día. Menos mal que esta gente viene a darnos luz e ilustrarnos, ¿no? Porque nosotros es que no sabemos. Ahora uno sobre María Elvira Roca, que esa es la bestia negra para ellos. Dice, María Elvira Roca nos va a ayudar también a terminar con el racismo en España. O sea, racismo en España, bien poco, ¿no? Hacia los marroquíes hay más, ¿no? Pero me parece que por motivos históricos, por las guerras estas que hubo tanto pues a principios del siglo XX como luego en la guerra civil, que las tropas de choque marroquíes realmente eran bastante brutos, eso sí, franquistas, ¿no? Eso hay que admitirlo. O sea, les tenían pavor y pánico y de todo, ¿no? Porque era gente que era bien dura. Hicieron bastantes brutalidades.
Otro comentario. ¿De qué hablan ustedes? ¿De su monarquía? Digan también los sifilíticos, una monarquía que me daría vergüenza llevarla a la historia. O sea, los monarcas eran sifilíticos, los pobres. Estos andaban por mesones con prostitutas de baja estofa y no tenían nada mejor que hacer, ¿no? Sin embargo, no sabe que los pobres, muchos estaban mal de la cabeza, ¿no? O sea, habla tontería y media cuando es tan fácil atacarlos por otro lado. Pero como no tienen ni idea, pues lo primero se les viene a la cabeza, eso es lo que sueltan. Y ya lo último. Ya había varias vueltas al mundo, pero claro, bueno, esto estará hablando de la primera vuelta al mundo, ¿no? Del Cano. Ya había habido varias vueltas al mundo, pero claro, si son los hispanos, entonces es que son los primeros. Si los primeros idiotas que no se habían dado cuenta que ya otros lo habían hecho, pero mucho me temo que su arrogancia les impedirá aceptarlo y mucho menos investigarlo. Por cierto, hay libros. Sí, libros donde se habla de esclavos negros que venían con los hispanos que maltrataron a los nativos americanos. ¿O acaso ya se olvidaron de cómo les daban de comer coca a los nativos para que estos siguieran trabajando en las minas? Abajo la hipocresía de los hispanos, que se creen el centro del mundo. Ja, 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 ja. Pobres idiotas. O sea, ¿sabéis cómo divaga, no? O sea, resulta que los indios les daban, los españoles, coca. O sea, no llevaban siglos tomando coca, ¿no? Y siguen tomándola, ¿no? Hoy aquí en Perú, en Bolivia, especialmente en la sierra, bueno, y en la costa también, porque mucha población viene de la sierra, toman coca en los trabajos estos duros como construcción, ¿no? O sea, se pierde la noche de los tiempos, ¿no? Lo de la coca. Y dice, bueno, que da la vuelta al mundo. Yo creo que este hombre se referirá al tema este de las cuadras a China de principios del siglo XV, ¿no? Que dicen que se recorrió todo el Índico, digo yo, ¿no? Porque no sé a qué se referirá. Que no dio la vuelta al mundo, por supuesto, ¿no? O sea, es que para que veáis cómo divagan y realmente es que no tienen, como se dice en España, ni media hostia. Es que no argumentan nada. Es que es ridículo, ¿no? De un nivel intelectual ínfimo, ¿no? Es tan fácil derribarlos. Es tan sencillo. Solo que hay que enfrentarse a ellos, ¿no? Y cada vez que dicen estas burradas en un comentario y veamos un vídeo donde dicen estas burradas, contestarles, porque es bien sencillo. No argumentan, no tienen argumentos. Todo es así, una pura sandez de arriba abajo. Vamos, yo llevo 6 años viendo comentarios de estos uno detrás de otro, que no tienen ni idea, vamos. Es como llamar a Fernando VII y a Carlos IV fascistas. O sea, todo el que te cae mal es fascista, ya está. Sea de la monarquía, sea un partido político, uno que lleva la aspa de Borgoña, la bandera, todos son fascistas. Y así funcionan. Bueno, yo creo que da un repaso para que os hagáis una idea. No sé si esto os aburrirá. Se me ha ocurrido hacerlo. Si no os interesa, pues dejadlo en los comentarios. Yo pensaba hacerlo una vez al mes, ¿no? Recogiendo todo esto. Todos estos son comentarios de junio, que los borro y los bloqueo a los autores, claro. Y porque a mí me desagrada leer estas cosas, ¿no? Otra cosa, si tú ves un vídeo y quieres verlo voluntariamente, pero estar leyendo comentarios y leer estas gansadas, pues no vienen a cuento. Entonces lo mejor que se puede hacer con esta gente es borrarles el comentario y bloquearles y se acabó, y ya está, porque aquí no van a tener cancha para su propaganda. Pero como a este nivel sí me parece interesante, ¿no? Para conocer su psicología, porque yo creo que muchos de los hispanistas, seguidores incluso del canal, no comprenden muy bien la psicología del hispanófobo, ¿no? No la entienden muy bien, especialmente los españoles, ¿no? No les entra en la cabeza. Es que ellos tienen un trauma considerable, porque es lo que os digo. O sea, ellos vienen de un trauma tremendo, ¿no? O sea, que esto era el jardín del Edén y llegaron aquí unos seres impresentables y se lo cargaron todo. Mataron a la gente, un desastre. Bueno, mucha gente habla de hasta guerra biológica, ¿no? O sea, que los españoles eran conscientes de que podían transmitir enfermedades. O sea, una locura, ¿no? Igualándolo a lo que parece que no es muy seguro que hicieran los ingleses de
de dar mantas contaminadas con viruela a los indios, ¿no? Dicen, pero no sé, yo he leído a favor y en contra, entonces no quiero, no puedo manifestarme, no sabría decir. Y en fin, yo creo que con esto con esto podéis haceros una idea. Y repito, pues si os interesa que siga haciéndolo una vez al mes, pues me lo decís. Y si no, que os aburre, pues me lo decís también. Aquí quien manda, yo quiero tener mucho en cuenta vuestra opinión. Porque realmente el canal, sin la gente que le sigue, sería una tontería, ¿no? Sería para entretenerme yo. Y yo no busco entretenerme, yo busco pues fortalecer el movimiento nuestro que es el hispanismo, ¿no? E intentar a ver si podemos llegar a militar y empezar a movernos, y yo creo que ya nos queda poco, ¿no? Yo creo que esta es la primera fase, que ya nos hemos documentado, ya sabemos bastante de nuestro pasado, ya tenemos argumento y ahora ya nos toca ya empezar a defendernos, ¿no? Empezar a defendernos y empezar a hacernos visibles. Y va a ser muy importante, pues eso, salir a la calle, aunque seamos poca gente, pero que se grabe y esto se transmita por internet, por nuestros canales. O sea, aquí lo importante no es salir a protestar, ¿no? Lo importante es que se grabe y se vea, ¿no? Y se empieza a ver la Cruz de Borgoña en la calle y las consignas que se deben decir y homenajear a la gente que realmente merece la pena, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Y a ver si este vídeo que he hecho hoy sirve para eso. Así que un placer como siempre y un abrazo para todos y nada, hasta pronto, hasta muy pronto.